una tragedia que sacudió la fe de un pueblo. Imagina por un momento la sensación de pérdida absoluta, un vacío que parece no tener fin. Así se sintió el pueblo de Israel al ver cómo Jerusalén, su ciudad sagrada, caía bajo el peso de los ejércitos babilonios. No fue simplemente una derrota militar, fue un golpe espiritual que retumbó en lo más profundo de su identidad como nación y como pueblo elegido por Dios. Para comprender la magnitud de este evento, debemos adentrarnos no solo en los hechos históricos, sino también en el significado espiritual que tuvo para la relación entre Dios e Israel. ¿Por qué permitió Dios la caída de su ciudad santa? ¿Qué mensaje hay detrás de esta tragedia? La caída de Jerusalén, relatada en el segundo libro de los Reyes, capítulo 25, y en Jeremías, capítulo 39, es más que una narración de conquistas y exilios. Es una invitación a reflexionar sobre las consecuencias del pecado, la justicia de Dios y su inagotable misericordia. Este evento nos muestra que incluso en medio del juicio más severo, Dios no abandona a su pueblo. En cambio, les ofrece una oportunidad de redención. En este video exploraremos esta compleja historia desde diferentes ángulos: el contexto histórico y espiritual que llevó a la caída, el juicio divino reflejado en la destrucción del templo y el mensaje de esperanza proclamado por Jeremías. Veremos cómo esta tragedia no solo moldeó la historia de Israel, sino que también nos ofrece lecciones universales aplicables a nuestra vida de fe. ¿Qué hacemos cuando nuestras ciudades internas parecen caer bajo el peso de nuestras fallas? ¿Cómo podemos encontrar esperanza cuando todo parece perdido? Pero antes de continuar, permítenos invitarte a suscribirte a nuestro canal Luz entre las Sombras. Dale like a este video y compártelo con tus amigos y familiares. Queremos crear una comunidad de fe, reflexión y esperanza, y tú eres parte fundamental de este proyecto. No olvides dejar tus comentarios para que podamos seguir creciendo juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. En los próximos minutos te llevaremos en un recorrido por uno de los capítulos más dolorosos de la historia de Israel, pero también uno de los más esperanzadores. Este es un relato que habla de pérdida, pero también de redención, de juicio, pero también de misericordia. Si estás listo para profundizar en este fascinante y conmovedor relato bíblico, acompáñanos mientras desentrañamos las lecciones que Dios nos deja a través de la caída de Jerusalén y el exilio babilónico. El pueblo de Israel había sido elegido por Dios desde tiempos de Abraham, con una promesa de bendición, tierra y descendencia. Este pacto estableció una relación única entre Dios e Israel, un vínculo basado en la fidelidad y la obediencia. Sin embargo, a lo largo de los siglos, Israel luchó por mantener su compromiso con Dios. Los relatos bíblicos están llenos de episodios donde el pueblo se apartó de los mandamientos divinos, cayendo en idolatría, injusticia social y corrupción moral. Estos pecados no solo violaban el pacto, sino que también ponían en peligro la relación del pueblo con Dios. Para entender la caída de Jerusalén, debemos situarnos en el contexto de los últimos días del reino de Judá. En este periodo, la nación enfrentaba amenazas constantes de los imperios vecinos, particularmente Babilonia, que se había convertido en una potencia dominante en el mundo antiguo. Bajo el liderazgo de Nabucodonosor, Babilonia conquistó una serie de territorios, incluido Judá. En el plano espiritual, los profetas enviados por Dios advertían constantemente sobre las consecuencias del pecado. Jeremías, uno de los profetas más destacados de este periodo, clamaba con insistencia al pueblo para que se arrepintiera. Sus mensajes, sin embargo, fueron ignorados o incluso despreciados. El pueblo y sus líderes, en lugar de escuchar, buscaron alianzas políticas y militares para protegerse de Babilonia, confiando más en su fuerza que en Dios. El rey Sedequías, el último monarca de Judá, ejemplifica la rebelión contra Dios. Aunque tenía conocimiento de las palabras de Jeremías, decidió seguir su propio camino, desafiando tanto a Nabucodonosor
como a las advertencias divinas. Esta desobediencia selló el destino de Judá, demostrando que cuando el pueblo de Dios se aparta de él, las consecuencias son inevitables. En este contexto, la caída de Jerusalén no fue un evento aislado. Fue el resultado de una larga cadena de decisiones erróneas, una acumulación de pecados que culminaron en el juicio divino. Este juicio, sin embargo, no fue un acto de abandono por parte de Dios, sino un intento de corregir y redimir a su pueblo. Como veremos en los capítulos siguientes, incluso en medio de la destrucción, la misericordia de Dios seguía presente, ofreciendo esperanza para un futuro mejor. La caída de Jerusalén. Segundo Reyes, capítulo 25. La caída de Jerusalén, relatada con una precisión desgarradora en el segundo libro de los Reyes, capítulo 25, representa uno de los eventos más trágicos de la historia de Israel. Este momento no fue simplemente una derrota militar, fue el colapso de la estructura política, social y espiritual de un pueblo que había sido elegido por Dios para ser luz entre las naciones. Sin embargo, la rebelión, la idolatría y la desobediencia habían erosionado ese propósito. Este capítulo bíblico nos transporta al momento en que las consecuencias de años de pecado se manifestaron de manera irreversible. El relato comienza con Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitiando Jerusalén en el 9º año del reinado de Sedequías. El sitio duró aproximadamente 18 meses, una prueba de resistencia tanto física como espiritual para los habitantes de la ciudad. Durante este tiempo, el hambre y la desesperación dominaron a Jerusalén. Se relata que el pan escaseaba y la situación llegó a ser tan desesperada que las familias enfrentaban decisiones imposibles para sobrevivir. El muro de Jerusalén, que había sido una fuente de protección y orgullo, finalmente fue roto. Los babilonios entraron en la ciudad y Sedequías, en un acto de desesperación, intentó huir con sus hombres, pero fue capturado en las llanuras de Jericó. El destino de Sedequías fue especialmente trágico. Después de ser llevado ante Nabucodonosor en Ribla, el rey babilonio ordenó que los hijos de Sedequías fueran ejecutados frente a él. Este acto de crueldad fue seguido por la mutilación de los ojos de Sedequías, asegurando que la última imagen que vería sería la de sus hijos siendo asesinados. Luego, fue llevado encadenado a Babilonia. El templo de Salomón, el símbolo más sagrado de la presencia de Dios entre su pueblo, fue saqueado y quemado. Los tesoros que habían sido consagrados a Dios fueron llevados a Babilonia y los sacerdotes y líderes religiosos fueron asesinados. Este acto marcó no solo una derrota física, sino también un aparente silencio de Dios. Para los israelitas, el templo era el lugar donde residía la gloria divina. Su destrucción fue un golpe devastador a su identidad y fe. Los muros de la ciudad fueron derribados, simbolizando la completa vulnerabilidad del pueblo. La mayoría de los habitantes fueron llevados al exilio en Babilonia, mientras que los más pobres de la tierra fueron dejados atrás para trabajar como viñadores y labradores. Este éxodo forzado no fue simplemente una reubicación, fue una separación de la tierra prometida, una ruptura del pacto que había definido al pueblo de Dios. Sin embargo, incluso en este oscuro momento, el relato sugiere que Dios no había abandonado completamente a su pueblo. El juicio era severo, pero tenía un propósito redentor. La destrucción de Jerusalén y el exilio fueron una consecuencia directa de la desobediencia, pero también una oportunidad para que Israel reflexionara, se arrepintiera y regresara a Dios. Este evento, aunque doloroso, marcó el inicio de un proceso de purificación y renovación que sería fundamental para la identidad espiritual de Israel. Jeremías y su mensaje en medio del caos. El papel de Jeremías durante este periodo es crucial para entender el significado más profundo de la caída de Jerusalén. Conocido como el profeta llorón, Jeremías fue llamado por Dios desde su juventud para ser una voz de advertencia y esperanza en un tiempo de gran crisis. Su vida
estuvo marcada por la soledad, el sufrimiento y la incomprensión, pero su mensaje resonó con una claridad y una valentía que solo podían provenir de una profunda comunión con Dios. En Jeremías capítulo 39 encontramos un relato que complementa el de Segundo Reyes. Jeremías había advertido repetidamente al pueblo de Judá sobre la inminente destrucción si no se arrepentían y volvían a Dios. Sin embargo, sus palabras fueron ignoradas o incluso enfrentaron oposición violenta. Jeremías fue encarcelado, considerado un traidor por algunos y ridiculizado por otros. A pesar de ello, permaneció fiel a su llamado. El mensaje de Jeremías no se limitaba a anunciar juicio. En medio de la devastación, proclamó palabras de esperanza. Dios, a través de Jeremías, aseguró a su pueblo que el exilio no sería el final de su historia. En Jeremías capítulo 31, versículo 33, encontramos una de las promesas más hermosas de la Escritura. Este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Esta promesa de un nuevo pacto señalaba hacia un futuro donde la relación con Dios sería restaurada de una manera más profunda e íntima. Jeremías también tuvo un papel especial durante la caída de Jerusalén. Según el relato, Nabucodonosor dio instrucciones específicas para que Jeremías fuera liberado y tratado con respeto. Esto muestra cómo Dios cuidó a su profeta incluso en medio del caos. Jeremías continuó su ministerio guiando y consolando al remanente que quedó en Judá y animándolos a confiar en las promesas de Dios. El mensaje de Jeremías nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, Dios no abandona a su pueblo. Su juicio siempre está acompañado de misericordia y su disciplina tiene como objetivo restaurar y sanar. Jeremías es un ejemplo de cómo mantenerse fiel a Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar desmoronándose. El juicio como llamado a la conversión, la caída de Jerusalén y el exilio no fueron eventos meramente históricos, representan un juicio divino que lleva consigo un mensaje profundo para el pueblo de Dios. A menudo, el juicio en la Biblia no debe ser entendido solo como castigo, sino como una herramienta de Dios para corregir, purificar y redirigir a su pueblo hacia su voluntad. En el caso de Israel, la destrucción de Jerusalén fue el clímax de años de advertencias ignoradas, una consecuencia directa de la idolatría, la injusticia social y la rebeldía contra los mandamientos divinos. Dios había advertido repetidamente a Israel a través de sus profetas, incluyendo a Jeremías, Isaías y Miqueas, entre otros. Estas advertencias no eran simples amenazas, sino llamados sinceros a la conversión, a volver al pacto que los unía a Él como su pueblo elegido. Sin embargo, las generaciones que vivieron en Judá durante los últimos días de Jerusalén optaron por endurecer sus corazones. La idolatría se había infiltrado en cada aspecto de la vida, desde el culto público hasta los asuntos privados. El pueblo buscaba seguridad en alianzas políticas y militares en lugar de confiar en Dios. La destrucción del templo y el exilio sirvieron como un recordatorio gráfico de las consecuencias del pecado. El templo, que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, fue destruido porque el pueblo había abandonado a Dios en sus corazones mucho antes. Los muros de Jerusalén, que habían protegido la ciudad durante siglos, fueron derribados, simbolizando la vulnerabilidad del pueblo que había puesto su confianza en cosas terrenales. Sin embargo, incluso en este momento de juicio, la intención de Dios no era destruir a su pueblo, sino redimirlo. La disciplina divina busca siempre la restauración. A través del dolor y la pérdida, Dios estaba llamando a Israel a reflexionar sobre su dependencia de Él, a reconocer sus pecados y a buscar su perdón. El exilio en Babilonia fue una oportunidad para que el pueblo redescubriera su identidad como nación santa, separada para Dios. En nuestra vida personal, este mensaje es tan relevante como lo fue para los israelitas.
A menudo enfrentamos situaciones que sentimos como caídas de Jerusalén en nuestras propias vidas, momentos en que nuestras decisiones erróneas nos llevan al fracaso, la pérdida o el sufrimiento. En esos momentos es fácil sentir que Dios nos ha abandonado. Sin embargo, la historia de la caída de Jerusalén nos muestra que incluso el juicio más severo tiene un propósito redentor. Dios nos llama constantemente a volvernos a Él, a dejar atrás el pecado y a renovar nuestra relación con Él. El juicio divino, cuando se comprende desde la perspectiva correcta, no es un fin, sino un medio. Nos lleva a la conversión, nos purifica y nos prepara para recibir las bendiciones de una relación renovada con Dios. Así como Israel fue llamado a reconstruir su fe en medio del exilio, nosotros también somos llamados a reconstruir nuestras vidas en Cristo, quien es el verdadero templo y la fuente de toda redención. La esperanza de la redención. Aunque la caída de Jerusalén y el exilio fueron eventos devastadores, la historia no termina en la desolación. Desde el principio, Dios dejó claro que su juicio no sería el capítulo final en la historia de su pueblo. A través de los profetas, especialmente Jeremías, Isaías y Ezequiel, Dios prometió una redención futura, un tiempo en que restauraría a su pueblo y renovaría su pacto con ellos. Una de las promesas más notables de redención se encuentra en Jeremías capítulo 31, donde Dios asegura: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza». Estas palabras fueron pronunciadas en un contexto de profunda desesperación, cuando el pueblo de Israel enfrentaba el exilio y la pérdida de su tierra. Sin embargo, esta promesa iluminaba el camino hacia un futuro lleno de esperanza. La redención de Israel comenzó 70 años después del exilio, cuando Ciro, rey de Persia, permitió que los judíos regresaran a Jerusalén. Este regreso marcó el inicio de la reconstrucción del templo y la restauración de su vida como comunidad de fe. Sin embargo, esta redención no se limitó al ámbito físico o político, también apuntaba hacia una redención espiritual más profunda que se cumpliría plenamente en Jesucristo. Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. En su vida, muerte y resurrección, Él estableció un nuevo pacto, no basado en el cumplimiento externo de la ley, sino en la transformación interna del corazón. Jesús mismo es el nuevo templo, el lugar donde habita la presencia de Dios y donde todos pueden encontrar redención y reconciliación. Para nosotros, la esperanza de la redención significa que, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado o cuán rotas estén nuestras vidas, Dios siempre tiene un plan para restaurarnos. Él nos invita a confiar en su misericordia y a permitir que su gracia transforme nuestras vidas. Así como Israel experimentó la restauración después del exilio, nosotros también podemos experimentar la redención cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Esta historia nos desafía a mirar más allá de nuestras circunstancias presentes y a confiar en las promesas de Dios. La redención no siempre es inmediata y a menudo implica un proceso de sanación y renovación. Sin embargo, podemos estar seguros de que Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso en los momentos más oscuros. La esperanza de la redención es un recordatorio de que Dios es fiel y que su amor por nosotros nunca falla. Aprender de la historia, vivir la redención, la caída de Jerusalén y el exilio son un testimonio poderoso de las consecuencias del pecado, pero también de la misericordia inagotable de Dios. Esta historia nos llama a reflexionar profundamente sobre nuestra relación con Dios y a reconocer que, incluso en los momentos más difíciles, su amor y fidelidad permanecen. Para el pueblo de Israel, el exilio fue un periodo de dolor, pero también una oportunidad para reevaluar su fe y renovar su compromiso con Dios. De manera similar, nosotros enfrentamos momentos en nuestras vidas que nos desafían a replantear nuestras prioridades y a buscar a Dios con sinceridad.
La lección más grande de esta historia es que Dios nunca nos abandona, incluso cuando enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones. Si este video te ha ayudado a comprender mejor la historia de la caída de Jerusalén y el exilio, te invitamos a compartir tus reflexiones en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal Luz entre las Sombras, darle like a este video y compartirlo con tus amigos. Juntos, podemos seguir creciendo en nuestra fe y en el conocimiento de la palabra de Dios. Hasta la próxima. Dios te bendiga siempre.